Muy bienvenidos a Tertulia de Amigos. Por circunstancias, pues en ese servicio a Dios y al prójimo de hacer de comodín, aquí estoy sustituyendo a Ramón Lubillos, que es el que lleva este programa. Pero con mucho gusto y él no ha podido venir. En cualquier caso, estamos para seguir comunicando las obras del Espíritu Santo a través nuestro. Y nos visita oportunamente el vicepresidente de Remar y de Cuerpo de Cristo, Javier Jiménez, también cofundador del ministerio. Juntos empezamos hace 44 años, hablábamos antes, y te damos la bienvenida, Javi. Muchas gracias. ¿Cómo ves el panorama de la situación social y la situación espiritual? Empezamos por ahí, en España, en Europa y en el mundo. Bueno, pues los que tenemos fe de estos tiempos nos parecen muy interesantes, porque cuanto más las cosas se complican y más se oscurece el ambiente, pues uno tiene más esperanzas de ver la gloria de Dios, porque siempre ha sido así en la historia. Cuanto más complicado se pone, lo que pasa es que hay que estar siempre ahí, manteniéndose fiel, esperando la respuesta de Dios, porque esas pruebas vienen para debilitarnos, para desanimarnos, para confundirnos, para que bajemos la guardia. Pero, como dice la palabra de Dios, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza esperaré lo que se me ha de decir, porque yo sé que la respuesta de Dios no se tarda en venir y tenemos que estar ahí al pie del cañón como desde el primer día. Estás hablando precisamente de lo que es conforme a mi queja. Sí. Y habla que es justa, una queja justa ante la injusticia, ¿no? Es que el profeta le decía al Señor: Señor, pero vamos a ver, si tú no puedes aceptar ni puedes vivir en la injusticia, ¿cómo permites todo esto? Sí. O sea, si tú eres santo y estás... yo sé que tú estás sufriendo más que nadie. ¿Dónde estás y por qué sufres esto, no? Y cuando llega ese punto el profeta de quejarse contra Dios porque no está respondiendo, entonces dice: bueno, pero yo soy mi guarda hasta y voy a esperar. Y entonces cuando dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces cuando ahí se afirma y dice que el injusto no, el orgulloso no puede soportar, porque el orgulloso no ve sus ¿cómo diría yo?, sus respuestas inmediatas satisfechas, y entonces retrocede. Pero el humilde, ahí se queda y dice: yo voy a esperar en Dios, voy a esperar en Dios, voy a esperar en Dios. En ti esperaré, sí, a ver lo que me dices conforme a mi queja. Entonces los tiempos pues son interesantes. Y el Señor siempre le dice que le da el mensaje, sí, para que corra la palabra, sí, que automáticamente... Estás hablando de Esdras, que bueno, es un profeta menor, pero que siempre es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y efectivamente... Vemos que las tinieblas se hacen muy densas, conforme a la profecía de Jesús del final de los tiempos, ¿no? La maldad se aumentará y en el final de los tiempos, según también Pablo a los tesalonicenses, habrá hombres perversos, etcétera, ¿no? Y como que da la sensación de que todo está perdido, de que aquí no hay solución. Eso es lo que querría el diablo, pero después claramente el Señor manifiesta que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí es en esta situación en la que Dios, teniendo que quebrantar para poder salvar a más personas, pues derrama su juicio y quebranta al mundo con toda clase de desastres que no tienen nada que ver con el cambio climático, sino que es el gobierno de Dios manejando, pues eso, el granizo, los volcanes, los huracanes y todo lo que corresponde a su creación, ¿no? Y en ese quebrantamiento también, con las pestes, las hambrunas y las guerras, pues muchos se arrepienten, ¿no? Es necesario. Y también la Iglesia es probada, porque todas esas situaciones afectan a todos los niveles, ¿no? Y entonces, pues nosotros los que estamos en la obra y en el servicio a Dios,
y vienen todos esos problemas, pues también sentimos el golpe y lo que el enemigo quiere es desanimarnos, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en Dios, hemos dicho delante de Dios y todos los hombres que nuestra vida está totalmente consagrada y bueno, tenemos que aguantar y soportar y tarde o temprano veremos la gloria de Dios, tanto en nuestras vidas como que Dios nos consuele y nos restaure y nos levante, como en el mundo que vamos a ver pues la salvación, ¿no? A mí lo que más me llama la atención de la situación que vivimos en el mundo es la confusión, ¿no? La confusión, la tibieza, la ambigüedad, una situación en la que no hay blanco y negro, todo está relativizado y en ese ambiente tan tibio, de tanta penumbra, donde el enemigo se mueve muy a gusto, ¿no? Entonces va a llegar el día en que Dios ponga pues una luz muy intensa y se va a ver quién es, quién no, dónde está cada uno y va a haber un avivamiento, pienso yo. Sí, los grises son los colores de la tibieza y del diablo y del humanismo cristiano y bueno, pues esos chapoteos religiosos, intelectuales y sentimentales de dar palorzación definitiva, ¿no? Pero como se encienda cada vez más y se está encendiendo cada vez más la luz de Cristo, pues el camino va a ser claro para el que quiera correr en ese camino al cielo, es que es Cristo. Hay un movimiento latente que no lo estamos viendo. No se ve claramente, digo, porque la presión y la tiranía de la mayoría es tan intensa, tan fuerte, que todavía hay mucha gente y mucho pueblo de Dios que está en su interior ya ardiendo el fuego del Espíritu Santo, pero todavía por la presión externa y por las circunstancias, todavía hay un poquito de cobardía y de temor para expresar lo que uno realmente siente, pero eso va a ser superado y realmente ese fuego latente que está en los corazones va a hacerse patente y ese día pues vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver que realmente el Espíritu Santo está trabajando, pero de una forma pues muy discreta, pero está trabajando. Y mientras se esté trabajando, nosotros tenemos que seguir, no discretamente, sino explícitamente hablando, porque está alimentando, como este programa, a personas que tienen ya esa semilla y con lo que estamos haciendo, predicando y hablando abiertamente, es regándola y abonándola para que en su momento... hasta que haga la explosión, del avivamiento personal, porque no se trata de siempre esa especie de fantasía religiosa de que un avivamiento, oramos por avivamiento, pues oye, ora porque Dios te avive a ti. Y avívate tú cada día, renuévate en el Espíritu, fortalécete en Cristo, ponte la armadura cada día y deja que el Señor te encienda, que la obra es suya, ¿no? Y es que, ¿cuál es la pretensión en muchos casos que yo he visto de siempre orar y orar por un avivamiento? Yo recuerdo de hace ya 40 años que se hablaba de que el avivamiento empezaba aquí en España, en Málaga, no sé qué, no sé cuál, y había algunos que inflaban espiritualmente esa visión que no se cumplió, porque el avivamiento Dios lo produce de forma personal, aunque puede ser que reviente colectivamente en cuanto a que muchos tienen esa experiencia personal con el Espíritu Santo, todos a la vez, pero es personal. Sí, nosotros hemos vivido un avivamiento. Pasa que es muy peculiar, muy particular y no siempre cubre las expectativas de la gente religiosa, ¿no? Quiero decir que nosotros cuando comenzamos con este ministerio no comenzamos pensando que iba a haber un avivamiento, simplemente comenzamos trabajando para el Señor de una forma pues íntegra, determinada y completa, ¿no? Lo que pasa es que cuando vinieron las lluvias espirituales nos pilló trabajando. Quiero decir que lo más importante de cuando hay un despertar espiritual
es que te pille trabajando, porque si te pilla de vago, pues ahí despistado o refugiado o asustado. Entonces, a nosotros cuando comentamos en los años 80, yo recuerdo que fue un avivamiento no en muchos sectores de la población, pero especialmente en la de la marginación. Y lo maravilloso es que mientras los demás, mientras el mundo religioso trató de desperezarse, nosotros estábamos allí. Y fue una gracia de Dios, porque fue el Señor quien nos puso ahí, nos preparó, y cuando llegó pues ese despertar, pues, y nosotros pues tenemos que seguir en ese punto, ¿no? Sabemos que la vida es así, que tiene sus ciclos, que hay tiempos de penumbra y tiempos de luminosidad, y el cristiano siempre es constante y no las circunstancias no le afectan, sino se mantiene firme, y cuando llegan los momentos duros pues los aguanta, y cuando llegan los momentos pues de mayor fertilidad espiritual pues estamos ahí. En cualquier caso, comprendemos que lo principal es renovarnos en el primer amor y las primeras obras cada día, ¿no? Y por medio del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos con ningún esfuerzo humano conseguirlo. Pero ese avivamiento del que hablas es el cumplimiento de la palabra: lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Curiosamente, había manifestado un avivamiento evangélico espiritual con los gitanos una década anterior a que lo hizo con nosotros. Y en aquel tiempo los gitanos eran lo más despreciado de este país, erróneamente, en ese espíritu racista, y bueno, en algunos casos pues con testimonios que podían justificar esa versión. Es lo mismo que ahora rechazar a todos, 100% de los inmigrantes, cuando algunos vienen honradamente a querer salvarse de ser asesinados o salvar sus familias de la hambruna y de la enfermedad o de la miseria, pues sería un error. Bueno, pues después de que esa ola, ese avivamiento con los gitanos hizo realmente, bueno, unas manifestaciones de milagros, prodigios y conversiones de miles de gitanos, al punto de que sigue siendo la iglesia evangélica más numerosa de España, la de los gitanos, ¿no? Pero después, lo más despreciable, ¿quién era? El vil y menospreciado era el basura, la persona basura, que eso es lo que significa yonki. Y qué impresionante cómo Dios veíamos obrar ahí en Mendiola, ¿no te acuerdas? Aquello era un horno. Me acuerdo que un amigo mío, que era empresario importante de Vitoria, pues con muchos anhelos cristianos, era católico, quería ver qué estaba pasando, vino y se quedó horrorizado. Y esto, los pelos de punta, ¿no? Porque ahí se manifestaban los demonios, había expulsiones de demonios, pero eso era diario. Bautismos de Espíritu Santo, sanidades, etcétera, ¿no? Los cerdos se convertían en caballos y saltaban por encima de las barreras. Bueno, era impresionante. Ahora, yo creo que al haberse multiplicado el ministerio a unos niveles tan gigantescos, no es lo mismo apreciar eso en el pequeño espacio de una comunidad primigenia, de cuando empezamos en Mendiola, con respecto a un espacio tan gigantesco. Sin embargo, tú sabes que vengo de Ghana y es impresionante, o sea, ver allí hay avivamiento en muchos sitios de nuestro ministerio, y sigue habiéndolo en España. Lo que pasa es que al estar por todo el país, pues no es una explosión muy concentrada, sino que es como si los rayos de luz se dispararan por muchos horizontes. Y, bueno, puntualmente aquí se produce una sanidad, aquí se produce una liberación, aquí una conversión, aquí una pareja que no tiene hijos recibe la fertilidad por la obra de Dios. En fin, eso está pasando continuamente, ¿no? El tiempo que me estabas comentando al principio, una de las más características que recuerdo yo y que
que creo que es una muestra de un avivamiento, es la falta de, o el nulo control que teníamos de las circunstancias, ¿no? O sea, que eran como que era una obra totalmente inspirada por el Espíritu Santo y que realmente nosotros éramos prácticamente, pues, pues peones que nos movíamos neófitos, impulsados, ¿no? Torpes e ignorantes. Y probablemente pues tendrá que llegar ese tiempo, ¿no?, en el que, bueno, pues la fuerza del hombre tiene que ser de alguna manera pues quebrantada, ¿no? Y lleguemos al punto de decir, pues mira, pues yo no puedo, mi sistema religioso no funciona, o mi mecanismo, mis actividades, o mi programa, y volvamos otra vez a ese control total, como decía Pablo, dice, ligado en espíritu, voy a Jerusalén, no sé qué me va a ocurrir ahí, pero lo que sí sé que me esperan dificultades, problemas, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo como preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. O sea, quiero decir que Pablo tampoco tenía mucho control de su vida y de su ministerio, sino que el Espíritu Santo era quien gobernaba totalmente su trayectoria, su trabajo. Yo creo que llegaremos otra vez en que el Espíritu Santo se derrame así y seamos otra vez pues esos peones que Dios pone, y aunque nos humille no tener control, pero será otra vez ver esa maravilla, ¿no? Bueno, en realidad nunca hemos dejado en nuestro ministerio de depender de Cristo por absoluta necesidad, porque esta obra es que no tiene sentido común en cuanto a humanismo. Humanamente no tiene posibilidad. Es decir, que esto es milagro y milagro por segundo, ¿no? Y siempre nos ha tenido el Señor con aguijones. Siempre, desde el principio. ¿Te acuerdas que nos quisieron cerrar Mendiola, luego nos quisieron cerrar el Remar en todo el País Vasco, luego no sé qué, y así en cada país? Entonces, el asunto es que, ya que mencionas a Pablo, y somos paulinos en muchas maneras, porque es el apóstol después de Cristo más ejemplar, y el único que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pues resulta que tenía un aguijón, pero un aguijón terrible. Que le estaba dejando ciego, que le daba enfermedad, y que además era un espíritu de culpabilidad, de acusación, porque él mismo se proclama que había sido asesino, que había sido el último y abortivo apóstol, ¿no? Y yo creo que eso pues le quebrantaba, porque tenía tanto orgullo, tanto conocimiento, discípulo preferente de Gamaliel, el mejor profesor de la época, y Dios le tenía con ese aguijón, y nosotros no nos ha faltado nunca ese aguijón, y ahora mismo pues estamos ahí aguijoneados de varias maneras. Pero ¿cuál es la conclusión de Pablo ante esa situación? Oró y no le quitó el aguijón. La gracia. Bástate. Y cuando soy débil soy fuerte. Exacto. Y esa es la conclusión. Porque si resulta que perdemos el sentido común, incluso la inteligencia de reconocer que somos débiles, es que pegó un subidón el orgullo, la vanidad, la soberbia. Y entonces ahí empieza la crisis de ser desechado, porque Dios no resiste a los soberbios, no los resiste, ¿no? Entonces nos mantiene ahí en humildad, ¿no? Es que Dios no le da la gloria a nadie. No, pero es que ¿a quién se la va a dar? Sí, pero solo le corresponde a él. Nosotros tenemos que hacer lo que podemos, donde lleguemos, lo que sabemos, pero al final la obra tiene que ser de Dios y tiene que ser totalmente inspirada por Él, y tenemos que reconocer en todos nuestros caminos, porque Él no. Y en el momento que interferimos o tratamos de atraer algo de lo que es suyo, pues podemos estar estorbándole. Haciendo el ridículo. Sí. Porque al final pues es como lo que pasa ahora, que resulta que hoy es noticias de que aparecen catedráticos y licenciados y resulta que no estudiaron en ninguna universidad. Sí, de todas maneras... es que es hacer el ridículo más espantoso. De todas maneras, ¿no? la vida cristiana y el Evangelio por sí te humilla. O sea, quiero decir que el que tiene la pretensión de vivir el Evangelio en su literalidad, ya eso es una situación de quebranto y de humillación, porque ¿quién puede realmente
si no es por su gracia, es vivir ese evangelio y esa vida tan intensa y tan radical. Entonces, hombre, simplemente el hecho de levantarse cada día y decir, Señor, yo quiero ser imitador tuyo y vivir como tú viviste y no atraer la gloria de este mundo, ni las riquezas de este mundo, ni nada de este mundo, ni la comunidad propia, ni mis propios proyectos. Ya eso es una situación en la que te dices, vives quebrantado porque ¿quién es suficiente, ¿no? Pero es que la madre de todas las virtudes que el maestro perfecto quiere enseñarnos es la humildad, la mansedumbre y la humildad. Porque solo una vez se atrevió a decir, bueno, se atrevió no, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el llamado a seguirle, implícitamente, es vivir en humillación continua. Sí. El que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo. Eso es la humillación del ego, la total humillación del ego. Pero bendita humillación, porque ¿habrá mayor liberación que liberarse de uno mismo? Es que ese ego, es que liberarse del ego es que es la gloria, porque ese ego... Pues decía a Pablo que morir es ganancia. Exacto. O sea, para mí vivir es Cristo y morir ganancia, porque realmente yo creo que Pablo, y como yo también lo tengo, o sea, esa perspectiva, ¿no? de que realmente uno solamente podrá superar sus pasiones el día que sea una liberación. Yo, por ejemplo, para mí personalmente, cuando yo miro al final del pasillo y veo a la emperatriz esa con la guadaña, pues yo pienso que para mí es una liberación. ¿Dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Porque para nosotros es una liberación. Porque yo por lo menos veo que mi ego y mi naturaleza, y pues eso siempre un estorbo para la obra de Espíritu Pero Santo. qué satisfacción tan grande de haber comparado cuando nos dirigíamos por el ego y éramos un desastre, aunque no lo reconociéramos, porque lo éramos, porque todo aquel que se conduzca conforme a su propio corazón, que es más engañoso que todas las cosas, es un desastre. Un desastre como ser humano, y un desastre físico, psíquico, espiritual, familiar, etcétera, ¿no? Y ver después, al ser liberado, que la obra que hace Dios es excelsa, es gloriosa, es sobrenatural, es perfecta. Dices, madre mía, pero ¿cómo? Pero no quiero yo que el ego haga nada a este chapucero, ¿eh? Entonces, oye, Señor, machácalo cada día. Haced morir mediante el Espíritu las obras de la carne en vosotros cada día, ¿no? Y esa es la perspectiva de paz y de gozo, ¿no? Porque dices, sí, yo no voy a disfrutar más nunca, por mucho que yo triunfara, que lo que disfruto viendo a Cristo reinar en mi vida y viendo sus obras. En tus obras me gloriaré, ¿no? En fin, Javi, ¿cómo está el tema del evangelismo en nuestro ministerio actualmente, ¿no? Porque tuvimos campaña en Málaga y bueno, seguís haciendo campañas. El evangelismo pues es uno de los pilares, bueno, es el pilar fundamental del cristianismo en sí, y el evangelio es una buena noticia y hay que extenderla, ¿no? O sea, quiere decir que desde el punto de vista de lo que significa evangelio, pues es eso, es transmitir la buena noticia del Señor, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los pilares fundamentales que tratamos de hacerlo y llevarlo pues, en su proporción a nuestras fuerzas, ¿no? Y donde llegamos, pues estamos ahí, todas las ciudades de España, tenemos campañas y bueno, pues esperando resultados también. Ya no nos tiran piedras como al principio, o pesetas, ¿te acuerdas? En Vitoria, que nos tiraban pesetas porque no tenían piedras y que agarraban pesetas literalmente y nos las tiraban a la cara. O hacíamos campañas en medio de manifestaciones políticas y nos pillaban en medio. Sí. Y nos en medio de las pelotas de goma.
Me acuerdo, sí, los Tremendo, botes de humo. Sí. Esa, ¿te acuerdas aquella de San Sebastián, Sí. no? Aquella fue que se refugiaron, los que huían de la policía se refugiaron en nuestro... En nuestro grupo. En nuestro grupo se metieron y en el escenario y bueno, y tristemente tuvimos ya la primera experiencia de un pequeño martirio a mi hijo Marcos, que era muy jovencito, en una campaña en Vitoria. Piedra, sí. Esa manifestación, agarraron un ladrillo y le dieron en la cabeza, que casi pierde un ojo, ¿no? Pero por la gracia de Dios pudo soportarlo y fue restaurado, ¿no? Sí, los mismos padecimientos que de Pablo y que Cristo, pues hemos tenido algo, un poco. No hemos llegado a la sangre en realidad. Y Dios sabe si llegará un momento en que tengamos que llegar a la sangre del martirio, porque Dios decide, ¿no? Y si eso sucede, pues estarás conmigo, que tendremos la gracia que nunca nos abandona, que tuvo Esteban cuando fue apedreado y gloriosamente dio su alma al Señor al morir como mártir. Además de las campañas evangelísticas, pues el evangelismo personal también es igual o más importante que el evangelismo digamos, público o corporativo, ¿no? Y el que tiene la vida del Señor en su corazón, pues siempre lo va llevando. Y estoy viendo tiempos en los que el Señor está llevando a llevar el Evangelio a todos los estamentos de la sociedad, porque en todos los lugares hay necesidad de Dios, ¿no? Y yo últimamente me he estado reuniendo con algunas personas, pues ya no a nivel más político o empresarial o administrativo del gobierno, y te das cuenta de que no está todo perdido, de que aunque los medios de comunicación y el sistema te dice que vivimos en una sociedad en la que se ha enterrado a Dios, ha desterrado a Dios de todo, no es cierto. Vemos que esa semilla está ahí, que está prendida y tenemos que seguir alimentándola y llevando el Evangelio hasta donde el Señor nos lleve. Directores de bancos, amigos, empresarios. Como Pablo, cuando el Señor lo quebrantó tanto, le dijo: este siervo me es útil porque le iba a llevar a presentarlo, a llevar el Evangelio a autoridades, a religiosos, a autoridades espirituales y hasta reyes, ¿no? Entonces, a veces las pruebas que Pablo tuvo, en vez de redundar en negativo, redundó en positivo, sino que esas pruebas que le llevaron ante jueces y reyes y magistrados, le llevó a llevar el Evangelio hasta el propio César, cuando él dice: no, yo voy a apelar al César, o sea, que llevó el Evangelio hasta el propio César, ¿no? Sí, y a varios reyes, a gobernadores, etc. Agripa y todo. Claro, casi la me reina convences. Berenice. Sí. Entonces, es que sucede lo que es la intervención del Espíritu Santo en la proporción, en la medida de la gracia oportuna. Porque si te crece la persecución, el sufrimiento, el padecimiento, automáticamente aumenta la adrenalina santa de la gracia, que te enardece y que te hace más valiente que antes. Sí, mira, Pablo cuando estaba, lógicamente, la última epístola a Timoteo, pues es realmente casi un testamento en el que le está dando las indicaciones que tiene que seguir, porque él sabe que, como lo dice literalmente, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Pero una de las cosas que le dice, que a mí me toca mucho, es que dice: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, quiero decir que a veces nuestras propias limitaciones, pues nos pueden limitaciones físicas, porque mayor limitación que la que tenía Pablo, que era estar preso, quiere decir que no tenía contacto con el mundo exterior, y aún así él confesaba que la palabra de Dios no está presa, y la palabra de Dios no está presa, y cada vez que la llevamos corre y se extiende. La verdad no necesita defensores, se defiende por sí misma, porque la verdad es Cristo, es la verdad y la vida, ¿no? Y por eso yo a veces me gustaría, y yo les digo a algunos rabinos judíos, digo: ¿por qué tanto miedo tienen ustedes de debatir sobre la Torá, incluso sobre su Torá? Porque podemos llegar a vislumbrar
que Jesucristo dijo: ignoráis las Escrituras, porque todas ellas hablan de mí, ¿no? Y entonces el mundo pasará, mas la verdad, las verdades, la palabra de Dios nunca pasará, ¿no? Y yo les decirles, pero bueno, a ver, si tienen la verdad ustedes con su religión, ¿por qué tienen miedo a que sea derrotada? A cuestionarse. ¿Por qué? La verdad se defiende por sí misma. No es razonamiento humano. Es dogma absoluto divino, ¿no? Y bien, pues yo creo que tenemos que confiar en eso que estás diciendo, que la palabra nunca pasará y que no está... Es que hay dos cosas inmutables que dice Pablo. Dios mismo y su palabra. Son inmutables. Lo demás está sujeto a cambio. Y esa palabra que claro, por supuesto, tiene que ser no letra, no logos, no intelectualidad, no palabra histórica, no lo que dijo Dios, no, lo que dice Dios. Lo que dice Dios continuamente a los seres humanos en una forma personal, ¿no? Que es el rema, viva, la palabra viva. La palabra ungida, la palabra al oírla te revoluciona el alma de tal forma que recibes la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Una forma con las que predicaba Jesús no siempre decía verdades, sino que hacía preguntas, ¿no? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Porque muchas veces las respuestas también las tenemos, las respuestas. Lo que pasa es que no somos consecuentes. Quiero decir que la palabra de Dios no puede tener consistencia, ni puede ser algo realmente útil, práctico y que tenga una si no lo ponemos en práctica. Entonces el problema de la mayoría de la gente que leemos la palabra de Dios, muchos es que no la ponen en práctica. O sea, ni siquiera lo intentan, ¿no? O sea, lo ven como un gigante o lo ven como algo que se puede interpretar, que se puede manipular, que se puede manejar, y lo vamos reduciendo a algo muy intelectual y poco práctico. Y entonces por eso Jesús hacía preguntas. Y porque cuando el joven rico le pregunta también, él dice, no, si yo cumplo toda la palabra, pero solamente... Te falta lo más importante, como al rey Agripa, que casi me convierto, él decía, algo me falta. Y todo el mundo algo le falta, y lo que le falta es la puesta en práctica de la palabra de Dios. El rendirse, rendir su ego, rendir sus pensamientos y sus sentimientos, y si aceptas la verdad, ¿cómo ir en contra de la verdad? Ahí es donde, al ir en contra de la verdad, con la desobediencia, con la fe sin obras, pues muere, la fe muere y se convierte en letra, se convierte en ritual, en costumbre y en religión, y así pues millones y millones de religiosos que podrían estar operando en la fe que obra por el amor, ¿no? Que es lo que para Cristo vale. Y en esa praxis de la que estás hablando, del evangelio del amor, que es darse y dar, ¿cómo está la problemática social en nuestra sociedad, en España en particular, y cómo está la obra que el Señor nos ha encomendado de pues dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los tristes, visitar al preso, al enfermo, etc.? Pues los pobres siempre los tenéis entre vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces quiero decir que el que quiere hacer el bien y el que quiere ayudar, siempre hay campo, siempre hay... un aspecto es, veo que el sistema y el mundo en general quiere sustituir a Dios, ¿no? Quiero decir que la mayoría de la pobreza y de los conflictos personales y de la gente que queda en la cuneta, la mayoría no son por razones económicas, es porque la sociedad se
se está desintegrando, ¿no? O sea, la familia han acabado con las últimas trincheras del hombre, ¿no? Están acabando con la familia, están acabando con las tradiciones espirituales o buenas en el sentido... Principios y valores. Principios y valores. Y entonces están dejando al hombre a la intemperie. El hombre de intemperie pues, es alguien manipulable, manejable y expuesto a cualquier vicio y pasión, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el gobierno y el sistema lo que trata es jugar a ser Dios y que el Estado, con su tecnología y con sus capacidades y con su dinero, puede resolver todos los problemas. Pero no los está resolviendo, simplemente los está escondiendo. No, y agravando. Y agravando. Cuando un problema cuando lo escondes, lo agravas. Lo agravas. Y cuando, es como un tumor cancerígeno. Entonces, ahora vivimos en un tiempo en el que el Estado, jugando a ser Dios, a decir no necesitamos a Dios, porque nosotros hemos construido una torre de Babel, que es llegar a Dios. Sin Dios, pues vamos a resolver todos los problemas de la humanidad, vamos a resolver todos los problemas de la gente, vamos a resolver todos los problemas técnicos, vamos a resolver todos los problemas sociales. ¿Y qué está pasando? Que están con algunas digamos fortalezas económicas, están tapando el problema, pero hay un problema gravísimo, mucho más grave del que hemos vivido anteriormente, que era un poquito más explícito, era un poco más claro. Ahora realmente la gente está decepcionada, desanimada, está reventada, está sin visión, sin entusiasmo y solamente, como decía el César, como decía, circo y pan, pero eso cuando la gente empiece a darse cuenta en el pozo que están metidos, pues espero que haya una reacción, ¿no? No, y los bárbaros entran, que los suelta Dios, sí. Y simbolizan a los demonios, que ellos, estos instrumentos humanos poderosos, son en realidad esclavos de los demonios y de Satanás que gobierna, ¿no? Y resulta que se han entrado en una dinámica de autodestrucción tremenda. La termodinámica, la entropía espiritual está sentenciada por Dios, de tal forma que pretender ser enemigo de Dios y vencer a Dios es la locura más no es sustituir más a Dios, diabólica, es ¿no? Diabólico. Aunque hay algo que me está llamando la atención. Cuando Jesús vino al mundo, bueno, muy poquitos grupos de personas reconocieron la venida de Jesús. Solo fueron los pastores, ¿no?, que un ángel les avisó, y los científicos. Unos magos de Oriente, se supone que eran astrólogos, estaba observando el cielo y vieron algún cumplimiento, alguna profecía que ellos tenían, y vieron pues un efecto celeste y lo siguieron y descubrieron que habían venido el Mesías, ¿no? Y yo creo que en este último tiempo la ciencia está llegando a conclusiones tremendas con respecto a tanto los que investigan lo pequeño como las partículas subatómicas, como los que observan el universo y la trayectoria que lleva, están dándose cuenta de que hay un gerente, hay un diseñador, hay un diseñador, y que hay algo más, hay mucho más que lo que vemos y palpamos, igual que antiguamente también los magos llegaron al conocimiento de que hay un Dios. En este tiempo vamos a ver también cómo los científicos, ahora a cara a perro, no, van a decir no, pero yo no, pero van a empezar, porque Dios en este último tiempo se va a manifestar a todos y de todas las maneras para que nadie tenga excusa. Sí, la gloria de Dios se verá en toda la tierra. Es la última gran oportunidad. Observando la naturaleza, observando, como dice la palabra de Dios, para que no tengan excusa. ¿Por qué? Por cuanto no vieron la gloria de Dios viendo su creación, pues Dios los entrega a las perversiones más repugnantes, ¿no? Es decir, a las esclavitudes demoníacas más degradantes, porque fíjate tú a qué nivel de indignidad lleva Satanás y sus demonios a sus esclavos, ¿no? A los enemigos de Dios, a los que proclaman negar a Dios.
salen los escándalos de todo tipo, y todos esos perversos pues acaban de mala manera divorciados y pervertidos y desahuciados en todos los sentidos y desprestigiados y tienen finales todos catastróficos, salvo que reciban la gracia del arrepentimiento, ¿no? Y efectivamente cada vez son más los científicos que están en contra de la teoría de la evolución. Ya casi prácticamente no se atreven ninguno a defenderla. Creo que el 90% de los premios Nobel de ciencias son teístas, o sea, creen o son cristianos o creen que hay un diseñador cósmico, hay algo después, ¿no? De los de letras, solo el 30%. Quiero decir que... Sí, los intelectuales vanidosos y soberbios. Pero los de ciencias, creo que hay un 90% de gente que creen en algo más, ¿no? Sin embargo, como Satanás no se cansa, ¿no? Es hiperactivo y todos sus ejércitos también. Es que es espíritu puro. Entonces nosotros nos cansamos porque, como dijo Jesús, dice, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y él es espíritu, si nosotros no tiene carne. Como nosotros, él se alimenta de carne humana, pero no tiene carne. No, se alimenta de almas. De almas, sí, bueno, y de carne, porque también le gusta enfermar a la gente y pero matarla y Jesús matar. Jesús venía a dar vida y vida de abundancia. Claro. Entonces Satanás sigue ahí haciendo... estructurando su plan para levantar al último anticristo, que está muy próximo. Y entonces, pues fíjate tú, está formando la gran ramera babilónica, que está muy avanzada con respecto al ecumenismo mundial de las religiones monoteístas y las añadidas, que aunque no sean monoteístas, pues venga, si este es un cóctel que aquí entra todo el mundo en este sincretismo de Babel, ¿no? Y claro, pues lo primero que van a intentar resolver es lo que advierte las epístolas de Juan, el que niega a Cristo, el que niega al Hijo, niega al Padre, y van a ir a anular la resurrección de Jesucristo, la victoria contra la muerte y la divinidad de Jesucristo, porque el Islam no va a pasar por eso. Y resulta que el Islam es la más poderosa de todas las religiones monoteístas y la que por lo tanto va a imperar en cuanto a exigir su doctrina, digamos. Claro, a exigir su preponderancia y su poder económico, porque es la que más dinero maneja en todos los términos de que los países más ricos y petroleros y luego encima, ¿para qué vamos a hablar los que se añaden de fuera? Entonces, vamos a ver un ataque creciente de apostasía. Ya la apostasía ya ha hecho sus estragos con las viejas levaduras y ha llevado a millones de cristianos a ser discípulos de Balaam. Del amor al dinero es legítimo, pero hombre, ¿cómo no va a ser legítimo si con el dinero puedo vivir bien y como soy hijo del rey tengo derecho a vivir mejor que nadie? Entonces con esto, pues yo creo que el Señor nos va a pertrechar de esa armadura divina de una forma especial para luchar con la espada, frenar los dardos de mentira con el escudo de la fe, etc. Y vamos a tener una gran responsabilidad de formar discípulos, porque es donde quiero ir, ¿no? Al final el evangelismo es fundamental y como tú dices, el boca a boca es el mejor, pero una vez que se convierten las almas, no puede ser que hayan hecho campañas evangelísticas tremendas en Rusia y se convirtieron miles y miles y luego se fueron los superevangelistas y allí se quedaron y tomaron control. 1000 curas católicos inmediatamente llegaron, no sé cómo, oportunamente, para controlar aquellos focos, y muy pocos evangélicos
algunos ucranianos, pastores evangélicos ucranianos, fueron a Rusia y siguen ahí en Rusia en una situación un poco especial, igual que al revés. Ortodoxos, sacerdotes ortodoxos rusos están teniendo congregaciones en Ucrania. Pero a lo que voy, ¿qué prioridad tiene ahora mismo el ejército de Cristo? ¿Qué necesidad más grande tiene el propio Señor, el generalísimo de todos los ejércitos? El discipulado, bueno, para mí es fundamental, prioritario, pero tiene un problema, que es el propio mensaje, que es el que hace discípulos, es lo que se rechaza por su contundencia y su exigencia, ¿no? La gente recibe bien la palabra porque al final uno quiere salvación, quiere libertad, quiere, bueno, pues necesita consuelo, paz, y el Evangelio ofrece, pero luego cuando el Evangelio da la cara, ¿no? La otra cara, la de el que quiera seguirme, ¿no? El dar la espalda al mundo, el rechazar su propia naturaleza carnal y sus objetivos personales y rendirse. Ahí es donde encontramos siempre el problema. Un día un joven que lo habíamos rescatado de las calles de un país latinoamericano y había crecido con nosotros, se había formado con nosotros, había conseguido una profesión, bueno, pues que en el mundo vale, no es que decir, en una universidad vale mucho dinero. La aprendió en nuestro ministerio, sacó el carnet de conducir, conoció a la chica con la se casó y de nada más casarse, de repente me llega un día y me dice: ahí va, si ya remar no me puedo ofrecer nada más. O sea que tú no eres de los que siembras, sino que tú siembras cosechar. Él me dijo: no, ya remar no me puedo ofrecer nada más, por lo tanto no tiene sentido que yo siga aquí, ¿no? Entonces, para mí fue un golpe en el corazón muy grande, ¿no? Porque dices: no, hombre, quiero decir que... Entonces, ahí es el problema es ese, ¿no? Que cuando uno es llamado al discipulado y sujetarse a la disciplina del Evangelio y ser imitador de Cristo y tratar de vivir el Evangelio lo más literal posible, ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Y por mucho que nosotros queramos endulzarlo, no se puede suavizar, ni echar agua al vino. Pero si nos manda Cristo como una orden imperativa a hacer discípulos a todas las naciones, ¿será que es posible hacer discípulos? Y de hecho, ¿qué sería remar sin discípulos cuando el Señor nos honra con obreros, pero que te quitas el sombrero? Yo lo que quiero decir es que cuando las proporciones son muy diferentes, ¿no? Entonces, a veces queremos las mismas proporciones de gente convertida con las mismas proporciones que la gente... Entonces, la gente que se convierte hay unas proporciones que son más espectaculares, pero luego a la hora de hacer discípulos se va reduciendo mucho el embudo y claro, pues siempre tenemos la tentación de que las proporciones vayan mejorando. Pero claro, tienes el choque que dice: bueno, pero si el mensaje va a escandalizar, ¿qué hago? Entonces, bueno, pues esa es mi lucha. Yo digo cuál es mi lucha, ¿no? Esa es mi lucha, ¿no? Digo, yo quisiera que la proporción de los discípulos fuera mejor que la que tenemos, pero no siempre. No creo. Fácil, ¿no? Yo creo que si nosotros suavizamos en el sentido, podemos ser cada vez más mansos y humildes y presentar la espada bien afilada por los dos filos con más suavidad, en el sentido más templanza, pero la espada no puede cambiar, y porque al final la obra es de Dios. ¿Y qué vemos? Que Pablo dice: todos me han abandonado, Demas me ha abandonado porque ha amado más al mundo que a Dios. En mi última defensa estuve solo yo, pero el Espíritu Santo me defendió y me libró de la boca del león, dice Pablo. Entonces, y cuando vemos que 500 discípulos, bueno, supuestos creyentes, mejor, de Cristo, le vieron ascender en una nube desde el Monte de los Olivos y
y se fueron al tabernáculo a esperar el cumplimiento de la promesa del Padre. Y 7 días después, ya no quedaba más que 120. ¿Dónde estaban los otros 380, no? Esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. La proporción, pues yo creo que la proporción la da Dios en esa gracia que dice que Él bendice a quien quiere, salva a quien quiere. Sí, yo te hablo de... Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Por eso, desde mi perspectiva, ¿no? Claro, que veo claro. que muchos son los llamados y mucha gente entra a la iglesia y pocos son los escogidos. Y pocos son los que dices, bueno, pues y cuando que dices, bueno, son personas que van a... Nos entristece muchísimo mucho. ver casos así, pero desde el principio, yo recuerdo, cuando empezamos en Mendiola, bueno, pues cuántos que empezaron, tuvieron experiencias incluso milagrosas y luego acabaron siendo absorbidos por el mundo, ¿no? Pero eso forma parte del sabor agridulce del Evangelio y de la advertencia de Cristo. No todos son de nosotros. O sea, yo tengo claro cuál es el objetivo y tengo claro cuál es el mensaje, pero no es que sea un conflicto, pero sí mi sufrimiento, mi dolor es ver que ese desfase de proporcional, ¿no? A la gente que tiene ese acceso y de presentarle el Evangelio y de predicarle y de invitarle a una vida y ver que pues puede suceder que incluso te pueda tentar una especie de culpa. Ay, he sido demasiado severo, demasiado y sin embargo Jesús dice, sabiendo que soy severo, que cómo no pusiste mi talento en manos de los banqueros. O sea, Él no rechaza la severidad y la radicalidad de su mensaje, ¿no? Nunca lo perdamos por nada ni lo sacrifiquemos. Que Dios nos dé siempre el suficiente amor a las personas para buscar que sean discípulos con ese amor, pero con la verdad, pero sin mella, ¿no? Y el Señor los va a hacer. Y de hecho los sigue haciendo, porque tú fíjate por dónde seguimos viendo cómo se forjan discípulos de nuestros hijos, y yo de mis nietos ya lo estoy viendo de una manera, milagrosa. Hay dos aspectos, ¿no? Uno el liderazgo, ¿no? El líder que marca las estrategias, el patrón, ¿no? La doctrina, ¿no? Pero hay otra parte que es la pastoral. Ahí es la combinación que tenemos que tener. O sea, tenemos que marcar objetivos muy altos, pero claro, la parte pastoral es ayudar a que esos objetivos puedan ser alcanzados, porque tenemos muchas carencias personales, afectivas, culturales. Entonces, sí, hay personas cuyo crecimiento es más, quiero decir más lento, que a veces el hecho hay que tener palabras, o sea, tener un mensaje muy elevado, y luego tiene la parte... A un bebé no le puedes dar un filete para comer. La parte pastoral es muy importante. Claro, es fundamental, pero estamos hablando de personas que supuestamente deben ser ya maestros maduros, ¿no? Y aún están con el biberón, ¿no? Que es lo que dice el apóstol Pedro. El problema es cuando no hay un hándicap personal de falta de pues una debilidad, sino cuando hay una obstrucción, un rechazo, diciendo no. Yo por ahí no paso, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo a esta parte de mi vida no estoy dispuesto a renunciar. Entonces ya estamos hablando de que no es un tema pastoral, es un tema es una voluntad negativa, sí. Una voluntad de rebeldía y negativa y de egoísmo. Pero lo que va a suceder, porque es el Señor, ¿cómo va a manifestar su gloria sobre toda la tierra sin discípulos? ¿Y cómo será el avivamiento? Para mí el avivamiento que viene, que es la lluvia tardía, ese gigantesco avivamiento, sucederá que muchos que tienen la semilla, como tú has dicho, explota en ellos. Y de repente dicen, ¿para quién trabajo yo? Y le engaño a mi alma, estafo yo a mi alma del bien de trabajar para mi Señor. Es que esto es una ruina, este mundo es asqueroso. Como te decía yo, odio al mundo, odio al pecado, y yo no quiero más que servir a mi Dios, a mi Señor y a mi Salvador, y amar. Como te decía yo que hay un movimiento latente que no se ve, pero está ahí. Porque hablas con la gente... Y lo hace Dios. Y lo va a hacer. O sea, ¿Y lo va a hacer? Lo que te decía, que lo importante es que cuando eso ocurra, tiene que haber personas que ya están
en el campo para recoger. Para recoger, porque como cosechadores, como te pille, las gavillas. Como te pille, ¿cómo, qué, dónde, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, No, las gavillas, no, sembramos con lágrimas, pero vamos a cosechar las gavillas, ¿no? Y seguimos un poco con el tema de lo que es el ministerio que el Señor nos ha concedido y la obra social. Estamos hablando del evangelismo, estamos hablando del discipulado. Por supuesto, la oración es vital. Si no se potencia la oración en el Espíritu, guiada, no sabemos casi ni orar todavía, pero guiada por el Espíritu Santo para orar como conviene, eso es indispensable. Pero en cuanto a la situación de la obra social, ¿qué perspectivas ves tú? Por ejemplo, para empezar, en nuestro país, ¿no? Dicen que sea la mayor contratación de empleados, 600.000, y que, bueno, pues esto va como una moto. Eso es lo que estaba comentando, que hay una destrucción de los valores, una destrucción de la familia, una destrucción de lo que sustenta, de alguna forma, mantiene sana una sociedad, una sal que mantiene... Eso se está acabando con todo. Y entonces, igual que hay una semilla ahí que va a brotar, hay una bolsa de gente que va a quedar en la cuneta tan grande que cuando falle todo lo que nos están diciendo que es el sustento de nuestra sociedad, falle, pues vamos a tener mucho trabajo con gente con problemas de salud mental. Gente con problemas de adicciones, gente con problemas de abandono, ancianos que van a ir a morideros, etcétera. O sea, personas que van a quedar excluidas de la sociedad porque no van a encontrar su sitio. No sé, vemos la juventud. Yo veo la juventud, por ejemplo, veo los dos polos, ¿no? Veo una juventud que no tiene estructura ósea, digamos, para mantenerse firme mucho tiempo, pero veo otra juventud que también tiene esa semilla que en su momento va a brotar. Sí, cuando este nuevo orden mundial reviente, porque Dios está en control de todo y lo va a hacer reventar, pues sucederá que lo que ha pasado, por ejemplo, estos días en el aeropuerto, que van más de 400 inmigrantes, se han quedado ahí afincados meses y meses a dormir ahí de mala manera, y con una plaga de piojos, y los van a echar a todos en centros y centros y centros, y cuántos centros van a tener que habilitar, y usando hasta hoteles y luego el problema, miles, y luego las tragedias naturales, que lo que estamos viendo es que el Estado, que se supone que debe ser el protector, el garante de que y no sobre nos todo nada. Con esa ciencia del cambio climático, que han gastado millones y millones, y resulta que cada vez hay más desastres y producen unos daños que las inundaciones nos afectan igual que en la India. Y es lo mismo. Y sin embargo aquí se gastan millones y millones. Y al final es el pueblo, para poder defendernos. El pueblo que tiene que salvar al pueblo, porque el Estado está en otras cosas. Quiero decir que la obra social siempre va a ser un campo de trabajo inagotable, porque siempre va a haber pobres, necesitados, y si no son por las tragedias personales, familiares o sociales que este sistema va a ir produciendo, porque este sistema no solamente produce gente buena, técnicos, no, está generando una bolsa de gente que va a acabar muy mal por todas las cosas que estamos diciendo. Luego van a venir los problemas que son propios de la naturaleza, ¿no? Y quiero decir que la obra social es algo que es un brazo de la Iglesia, un brazo del cristiano, que siempre tenemos que estar abiertos a estar donde nos que es la expresión del verdadero amor, que es dar y darse por los demás, ¿no? Y bueno, Javi, pues qué gusto que hayas podido venir con nosotros a este programa. Te damos las gracias. Si quieres, por favor, despedirnos orando por todos los que han oído los mensajes, y que, bueno, pues que el Señor nos dé
obreros, discípulos, y que Él siga en su misericordia abundando, dándonos la gracia que necesitamos. Amén. Gracias, Señor, gracias que hemos podido Sí, Padre. estar a gusto charlando y expresando nuestro amor por ti, nuestra fe Jesús. a tu palabra, Señor, y en nuestra debilidad, Señor, te pedimos que tu gracia sea suficiente para mantenernos firmes y que las palabras que decimos en lo privado podamos cumplirlo en cada día de nuestra vida hasta el final de nuestros días y poder llegar a la meta, Señor, manteniendo nuestra fe intacta, Señor, y creciendo. Señor, te pedimos por todas las personas que escuchan, Dios mío, que tú pongas esa semilla, que tú seas quien la riegues, Señor, que le des la lluvia temprana y tardía, Señor, Sí, Señor. que seas tú quien des el crecimiento, Señor. Jesús. Que nosotros aprendamos a andar en tus caminos, que no nos separemos, que sepamos reconocer tu reino, que sepamos discernir, Señor, en este mundo en que vivimos. Sí, Jesús. Que los ataques del enemigo y sobre todo las circunstancias que vivimos no solamente nos afecten a nuestro exterior, pero nunca toquen nuestro corazón, nuestro interior, para mantenernos, como dice tu palabra, creciendo. Nuestro hombre exterior se puede gastar, el interior se renueva de día en día, que podamos, Señor, avanzar. Gracias por este medio también, por los hermanos que lo llevan, y en el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. 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 Pues gracias por habernos acompañado en esta tertulia y sin más, hasta la próxima, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga. Amén.